Mis amados hermanos en Cristo Jesús, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, y eso lo encontramos en el Salmo capítulo 20, versículos del 1 al 9, donde nos dice: Jehová te oiga en el día de tu conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, la obra de sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este salmo de David, pidiendo oración por la victoria, es un salmo en el cual el rey David estaba precisamente dando una palabra de consuelo a aquellas personas que también habían sido perseguidas, habían sufrido persecución. Y estaba diciendo aquí en el versículo 1, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Una de las cosas que tenía bien claro el rey David era que el Dios de Israel, que era el Dios verdadero y el cual él había confiado, era un Dios que no lo iba a defraudar. Precisamente porque si es el Dios que creó todas las cosas, es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el que conoce el futuro y el pasado de cada uno de nosotros, pues sencillamente es un Dios personal. Es el Dios que trata según conforme a nuestro interior. Es un Dios personal. No es un Dios que para todos tiene el mismo comportamiento, sino que a cada uno, según su forma de ser, esa es la forma de su trato. Recordemos que el mismo Dios se presentaba diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que lo separaba. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Quiere decir que cada uno de ellos tuvo una forma diferente de recibir el trato de Dios, porque Dios es un Dios personal. Y aquí está diciendo Jehová te oiga en el día de tu conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. En el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un error, pecaba delante de Dios, precisamente él llegaba ante el sumo sacerdote y ese sacerdote ofrecía holocausto en el lugar santo. El sacerdote simplemente ofrecía el holocausto, sacrificaba un cordero, y ese cordero pues simplemente estaba representando lo que el Señor Jesús iba a padecer en el siglo I, en el año 33. Pero si esa persona volvía a pecar, pues tenía que ofrecer otro cordero delante del sacerdote para que su pecado fuera perdonado. Ya el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y era para ofrecer sacrificio para todo el pueblo, pero antes él tenía que ofrecer un sacrificio para él mismo. Ese sumo sacerdote que era un sacerdote mortal, un sacerdote que también era heredero de Adán y por ende también estaba separado de Dios. Él tenía que ofrecer holocausto para él mismo, para que cuando entrara al lugar santísimo no cayera muerto. Era un lugar tan riguroso que el mismo sumo sacerdote tenía que prepararse anticipadamente antes de entrar a ese lugar. Y el rey David está diciendo, bueno, te envía ayuda desde el santuario. Ese santuario es precisamente ese lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza, y dentro de esa arca de la alianza, el arca del pacto, se encontraban tanto la vara de Moisés, las dos tablas de la ley, y también se encontraba el maná, y era un lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y hay donde aquel sumo sacerdote entrara en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Así que
le estaba diciendo, bueno, te envía ayuda desde el santuario, desde su misma presencia, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Es una gran bendición que en este tiempo presente, cuando nosotros nos acercamos a Dios, reconociendo que somos pecadores, Dios nos escucha ya desde su santuario y está con los brazos abiertos a escuchar nuestra plegaria, precisamente porque ya el sacrificio ha sido consumado. El sacrificio perfecto, que es el mismo Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, Él se ofreció como holocausto y era también el sumo sacerdote, porque tenemos un sumo sacerdote que se presentó a sí mismo, no con ofrenda ajena, sino que esa misma ofrenda era Él mismo. ¡Qué gran bendición! Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros en Cristo Jesús, estando dentro de Cristo, nuestras plegarias son aceptadas delante de Él, delante de Dios el Todopoderoso. Y Él hace memoria, y aquí está el cumplimiento de lo que el rey David anhelaba. Decía, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y conceda a Jehová todas tus peticiones. Precisamente en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 23 hasta el versículo 28, el escritor a los Hebreos nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre en el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar el pecado de muchos y padecer y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este escritor a los Hebreos está aclarando de lo que significaba este santuario hecho a mano. Era una copia de lo que es el santuario real. Ese santuario real es donde está precisamente la presencia del mismo Dios. Era un acto simbólico de lo que está sucediendo arriba. Ese holocausto que ofrecía a aquella persona que cometía una falta era simplemente una representación de lo que está allí arriba en el cielo. Ahora nosotros en Cristo Jesús ya hemos ofrecido el verdadero holocausto y es precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando estaba allí bautizando y se le presentó Cristo y él se le oponía y decía, es que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y antes de eso estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precisamente porque ese es el verdadero Cordero. El Cordero inmaculado, el Cordero que no tiene mancha alguna. Y el rey David estaba diciendo, bueno, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tus deseos, tu consejo. Y nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y conceda a Jehová nuestras peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde sus santos cielos, con potencia salvadora con su diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Una de las cosas en que realmente el rey David se sentía segura era que las naciones que estaban alrededor de Israel, aunque estaban muy bien armados, tenían mucha caballería y tenían grandes cantidades de soldados, numerosos soldados, y ellos confiaban en ese poder que ellos tenían, pero el pueblo de Israel no solamente tenían esos caballos y esas carrozas, sino que también tenían al Dios Todopoderoso, y él estaba confiado.
Nosotros tenemos una victoria tan grande que es difícil de describir. Es difícil de hablarlo, precisamente porque eso solamente lo podemos vivir. El mundo en que nos rodea es un mundo en que vive en derrota, vive en continuo conflicto dentro de sí. El verdadero creyente tiene un conflicto dentro de él mismo, pero en el mundo hay un conflicto que no tiene esperanza. Uno de los 3 dones sobrenaturales que tiene la iglesia es la esperanza. Precisamente los 3 dones sobrenaturales que tiene la iglesia de Cristo es la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. La esperanza que tiene la iglesia es que un día nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Y el rey David tenía la esperanza en el Dios de Israel. Y él confiaba no en los carros, ni en la gente de a caballo, ni en los guerreros, ni en sus lanzas, ni en sus escudos. El rey David confiaba en el Dios de la eterna salvación. El Dios que en realidad quita el pecado del mundo y no lo tapa. Amigo que me escuchas, ¿te gustaría tener el Dios verdadero dentro de ti? ¿Te gustaría que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, more en tu corazón? Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Wilder Arce Camacho. Dios te bendiga.